Generalidades del muestreo aleatorio simple. Generalidades del muestreo. Para conocer más ampliamente y de manera general lo que es el muestreo, tenemos tres conceptos principales que básicamente nos van a ayudar para poder comprenderlo mejor. Entre ellos está la muestra, el muestreo y la población. Comenzaremos con la muestra. Bueno, la muestra va a ser un subconjunto que nos sirve para poder describir una parte de la población que se va a investigar. Es decir, que estas muestras se toman cuando las poblaciones o los grupos son totalmente grandes y por esta razón el investigador le es muy difícil llegar a obtener información de 1000 personas o de 100 personas. O sea, son grupos demasiado extensos que por eso se necesita una muestra para poder elegir de una manera más pequeña a estas personas y poder realizar la investigación. En segundo lugar tenemos la población. La población va a ser el conjunto de personas e incluso también de objetos de los cuales se va a recolectar la información. Ahora bien, la población no solo se le conoce con ese nombre o no solo específicamente se va a tener que la investigación se va a tener que basar en personas, sino que también la población se denomina universo porque puede abarcar, por ejemplo, animales, registros médicos e incluso también puede abarcar lo que es muestras de laboratorio. En este caso, la investigación, la población puede ser ya sea desde registros hasta personas. Entonces, por esa razón se denomina lo que es universo, porque es totalmente amplio, de acuerdo a lo que el investigador quiera, valga la redundancia, investigar. Entonces, el muestreo es el método con el cual se va a recolectar esa información o se va a seleccionar los componentes que existen en la muestra. Ahora bien, este método, técnica o herramienta que es el muestreo, es totalmente amplio y por esta razón va a abarcar un conjunto de reglas, procedimientos y criterios que nos van a ayudar para poder representar lo que sucede en la muestra, que es parte de nuestra población. Ahora que conocemos los conceptos básicos de lo que es la muestra, muestreo y población, tenemos que tener en cuenta que el muestreo se divide en dos grupos. Estos grupos son, primero, el muestreo probabilístico, en segundo lugar, el muestreo no probabilístico. Vamos a comenzar por conocer el muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico es un método que se recomienda cuando se hacen investigaciones cuantitativas. Para los que no saben lo que son las investigaciones cuantitativas son investigaciones empíricas y sistemáticas en las cuales se observa la información y esta se representa de manera estadística y matemática. Entonces, este tipo de muestreo probabilístico es de manera aleatoria. Ahora bien, a pesar de ello, tiene dos condiciones. La primera condición tenemos de que todos los elementos que forman a la población tienen una probabilidad o posibilidad mayor a 0 para ser seleccionados y de esta manera formar parte de lo que es la muestra. En segundo lugar, tenemos que cada elemento de la muestra tiene una posibilidad o una probabilidad de inclusión de una forma precisa. ¿Qué significa cuando mencionamos lo que es inclusión? La inclusión es donde el sujeto o el elemento que forma parte de la muestra reúne ciertas características que son principales para observar. A eso se refiere inclusión. Ahora que conocemos sobre el muestreo probabilístico, tenemos que seguir con el otro tipo de muestreo o grupo de muestreo, que es el muestreo no probabilístico. Este tipo de muestreo también se le conoce como muestreo por conveniencia. Ahora bien, ¿por qué? Porque en este caso el investigador va a ser el que va a seleccionar según la accesibilidad que tenga a la muestra,
o los criterios que él quiera investigar. Por ejemplo, si el investigador quiere referirse a los recién nacidos de una determinada población, no va a tomar en cuenta a todos los que viven en ese lugar, ya que será una parte o un criterio principal del cual él se va a basar. Entonces, en este caso, este tipo de muestreo no es de manera aleatoria. Y también acá no todos los elementos que forman parte de la población tienen la misma posibilidad y probabilidad de ser seleccionados y de esta manera formar parte de la muestra, porque como ya lo dije, en este caso va a ser específicamente una parte la que se va a elegir, y esto de acuerdo a la investigación. Yo soy Leslie Marilia Arevalo Tovar y les voy a explicar la definición del muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple constituye el tipo básico de muestreo. Es posible utilizarlo como una estrategia única para la selección de sujetos, pero también se recurre a su uso integrado en el resto de los métodos de muestreo como recurso para la selección última de las unidades que efectivamente son entrevistadas. En términos operativos, el muestreo aleatorio simple es el que menor complejidad teórica introduce, aunque en el sentido práctico quizás sea el más difícil de utilizar por sus restricciones técnicas. Este tipo de muestreo se realiza en una sola etapa y de forma directa. En su proposición pura, se supone enumerar todos los elementos que componen el universo de población para a partir de ahí ir eligiendo al azar los distintos números hasta completar el tamaño muestral previsto. El muestreo aleatorio simple es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la población un objetivo y una posible muestra de tamaño determinado, la misma probabilidad de ser seleccionado. El muestreo aleatorio simple no es tan utilizado en investigaciones del consumidor, sobre todo porque es complicado obtener un marco de muestreo donde extraer al azar y no darle a todas las unidades de la muestra una probabilidad igual de ser elegidas, ya que usualmente para hacer una investigación de este tipo se requiere a usuarios de tiendas o consumidores de ciertos productos o de ciertas áreas específicas para hacer las unidades de muestreo. Este método de muestreo proporciona un punto de partida para una exposición de los métodos de muestreo probabilísticos, no porque sea uno de los métodos de muestreo más utilizados, sino porque constituyen la base de métodos de muestreos complejos. Dependiendo si el muestreo es como una reposición o sin reposición, podemos hablar del muestreo aleatorio simple que con reposición o sin reposición respectivamente o de manera formal. Este diseño básico o técnica de muestreo se define de la siguiente manera. Si se selecciona un tamaño de muestra de una población de tamaño n de tal manera que cada muestra posible del tamaño tenga la misma probabilidad de ser seleccionada, el procedimiento de muestreo se denomina muestreo aleatorio simple. Así la muestra obtenida se le denominan muestras aleatorias simples. Considerando el muestreo aleatorio sin reposición, se obtiene la muestra de la unidad en forma aleatoria sin reposición a la población de las unidades previamente seleccionadas, teniendo presente además que el orden de la colocación de los elementos en las muestras no interviene, es decir, muestras con los mismos elementos colocados en orden distinto se consideran iguales. De esta forma, las muestras con elementos repetidos son imposibles. No olvidemos que una parte muy importante del muestreo aleatorio simple consiste en tener el tamaño de la muestra correcta para así evitar el error de muestreo, el cual debe ser lo más mínimo posible. Yo les voy a hablar acerca de las indicaciones, de cuándo utilizar el muestreo aleatorio simple. Son 3 puntos muy importantes, pero antes de saber eso tenemos que saber qué es un muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es un procedimiento de muestreo probabilístico que a cada elemento
de la población objetivo y cada posible muestra de un tamaño determinado tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. El muestreo aleatorio simple no es tan utilizado para el consumidor, sobre todo porque es complicado obtener un marco de muestreo donde extraer al azar y no querer dar a todas las unidades de muestra de una probabilidad igual de ser elegidas, ya que usualmente para una investigación de este tipo se requiere a usuarios de tiendas o consumidores de ciertos productos y de ciertas áreas. Vamos a comenzar por la primera indicación de cómo utilizar un muestreo aleatorio simple. Cuando todas las personas tienen la misma probabilidad de ser elegidos, esa es una muy importante indicación de cómo utilizar el muestreo aleatorio simple. La segunda indicación es cuando las personas de la población tienen las mismas características por estudiar, pero tienen un resultado diferente. En el tercer punto tenemos que cuando se requiere obtener una muestra representativa de manera que la única fuente de error que afecta es el azar. Y esos son los 3 puntos, las 3 indicaciones de cómo realizar un muestreo aleatorio simple. Ventajas del muestreo aleatorio simple. La principal ventaja es que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra. Mencionando otras ventajas, podemos decir que número 1 es más fácil armar la respuesta con este tipo de muestreo. Número 2, toma de forma equitativa la selección de la muestra, es decir, se considera de una forma justa a la hora de seleccionar una muestra a partir de una población. Número 3, en general todos los individuos de la población tienen iguales oportunidades de ser seleccionados. Número 4, la población es representativa, siendo el único margen de error la suerte. En otras palabras, si la muestra no es representativa de la población, la variación aleatoria es llamada error de muestreo. Número 5 es el mejor método a la hora de explicar los resultados, ya que su selección es aleatoria y de manera imparcial. Número 6. Por la representatividad obtenida, se pueden realizar generalizaciones con respecto a la población a partir de los resultados obtenidos. Número 7. Si se aplica adecuadamente, el muestreo aleatorio simple se asocia con la cantidad mínima de sesgo en comparación con otros métodos de muestreo. Y número 8. Las respuestas obtenidas de la investigación resultantes de la aplicación del muestreo aleatorio simple pueden generalizarse debido a la representatividad de esta técnica de muestreo. Hemos hablado sobre lo que es muestreo, sus generalidades, sus tipos. Hemos hablado también de lo que es el muestreo aleatorio simple, junto con sus definiciones, indicaciones de cuándo utilizarlo y sobre sus ventajas. Y así como tiene ventajas, también presenta desventajas, entre las cuales podemos mencionar que requiere la identificación y catalogación de la población, lo cual en ocasiones resulta muy costoso. También hay que tomar en cuenta que a veces los encuestados pueden estar muy dispersos, por ende los costos de recolección de datos pueden ser superiores a las de otros diseños de muestra de probabilidad, lo cual no sería muy ventajoso para el investigador, y no lo es. Agregando aparte que puede resultar muy costoso, también requiere de mucho tiempo. En segunda, que requiere una probabilidad de selección igual para todos los elementos que conforman la población. Es decir, si el investigador desea conocer las preferencias de diferentes grupos o estratos de poblaciones en específico, ese tipo de muestreo no es el adecuado y se deberá de elegir otro. En tercero, requiere mayor tamaño de muestra que los otros tipos de muestreo. Este tipo de muestreo es muy útil en poblaciones pequeñas, pero con poblaciones grandes es en realidad una gran desventaja. Dar a cada miembro de la población la misma oportunidad de ser incluido en una encuesta requiere tener una lista completa y precisa de los miembros de la población, como ya se ha dicho con anterioridad. Eso simplemente no es posible de realizar, ya que sería muy difícil poder contactar a todas las personas. En consecuencia, el muestreo aleatorio simple deja de ser simple
y a menudo consume mucho tiempo y puede llegar a ser muy tedioso. En cuarto, tenemos que requiere que se posea de antemano un listado completo de toda la población. Se debe de tomar en cuenta que aparte de estar completa, debe de estar debidamente elaborada y actualizada. Generalmente este tipo de listas no están disponibles en poblaciones grandes. Y hay otras ocasiones en las que brindan una lista de población aún más grande de la que uno necesita, lo cual es muy difícil utilizar este tipo de muestreo. En este tipo de casos, lo mejor es utilizar otras técnicas de muestreo, como por ejemplo la técnica de muestreo aleatorio sistemático modificado. Y por último, tenemos que cuando se trabaja con muestras pequeñas, es posible que no represente a la población adecuada. En el muestreo aleatorio simple es muy poco probable que se obtenga información sobre los sectores minoritarios, de los cuales en ocasiones es necesario conocer sus características, debido a que es extraído enumerando las unidades de la población y selecciona un subgrupo de forma aleatoria. Entonces, esto presenta una desventaja porque, por ejemplo, si se intentara realizar una campaña sobre un producto costoso, este tipo de muestreo no sería de utilidad, ya que sería necesario conocer las preferencias de los sectores minoritarios más pudientes, lo cual, pues, como ya se había dicho con anterioridad, el muestreo aleatorio simple no lo puede realizar. A continuación les daré un ejemplo de muestreo aleatorio simple. Se necesita saber la cobertura de la vacuna de antisarampión. Para esto vamos a sortear qué cantidad vamos a utilizar. Y si tenemos uno, que sería la cantidad de 500. Entonces la cobertura de la vacuna de antisarampión sería entre 500 niños de la escuela San Bernardo en la ciudad de Hilo Vasco. Para un estudio con un nivel de confianza de un 95% y un error de 0,2. Suponiendo que en un estudio anterior se encontró cogeremos uno donde se encontró 25 niños sin la vacuna por cada 100. Por cada 100 niños. ¿De qué tamaño sería la muestra? Al sacar la muestra, determina el tamaño de la muestra. En caso de ser finita, utilizamos la fórmula de población finita y la tabla de niveles de confianza. En este caso, utilizaríamos esta fórmula, donde sería n es igual, donde z al cuadrado por p por q por n, donde también z al cuadrado por p por q más n, error por error al cuadrado. Utilizaremos también los niveles de confianza, que los tenemos aquí, se los ven, creo, donde tenemos desde el 90% hasta el 99.2%, donde nosotros utilizaríamos el 95%, que sería este, donde sería 1.96, que sería el 95%. Ok, dicho esto, es así como sería el 0.2, que sería el error. Z sería el 70, sería 1.96, que sería el nivel de confianza, donde P es igual
a 0.75, que esto equivale al 75%. Q es igual a 0.25, donde aquí sería la probabilidades de fracaso de niños no vacunados. Y donde N sería 500, que sería la porción que estamos utilizando. Aquí, donde ya tenemos resuelto con fórmula y todo, donde sería N es igual a 1.96, que sería el nivel de confianza por las probabilidades del éxito con niños vacunados, por la probabilidad del 25%, que sería 0.25, de las probabilidades de fracaso de niños no vacunados, por 500, que sería la cantidad que estamos manejando. Igual el nivel de confianza por el 75%, que sería la probabilidad del éxito de niños vacunados, los niños no vacunados, que sería 0.25, más multiplicar los 500 niños por 0.2, que sería el error al cuadrado, donde nos da el resultado de 17.3815, que es igual a 17